Vamos a ir comenzando. Soy Jaime Moreno, soy profesor de esta universidad y, bueno, compañero del departamento de Carlos Matáis y director de este centro. También soy investigador aquí en el ITD-UPM. Y nada, os voy a dar muy brevemente la bienvenida en nombre de, bueno, de todos los que formamos parte de esta familia. Y como seguramente sepáis, esto es un diálogo improbable, un tipo de encuentro que promovemos periódicamente para, pues para poner en común perspectivas diversas, para poder bueno, pues encontrarnos distintas disciplinas, distintas personas que formamos parte de la comunidad de la universitaria y en general de la comunidad profesional interesada en el desarrollo sostenible. Y bueno, os animo a que, ya que estáis aquí, pues eso, sigáis nuestra actividad online, que vengáis a los siguientes diálogos que programaremos. Y bueno, simplemente eso, iba a dar estas pequeñas palabras. Ahora voy a pasar la palabra a un buen amigo del ITD, a Marcos García, que nos va a explicar, bueno, el propósito del diálogo de hoy. Y bueno, y contamos también, tenemos la gran suerte de contar con Antonio Lafuente, al que, bueno, ahora Marcos presentará con detalle. Así que nada, yo de una manera personal os invito a que disfrutéis. Yo creo que vamos a disfrutar mucho en este rato que vamos a compartir. Y nada, y muchísimas gracias a vosotros también por vuestro tiempo, por vuestras neuronas y por lo que vamos a compartir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Gracias a todas y a todos. Me alegro mucho de que me hayas presentado como amigo del ITD porque yo es un lugar que me siento muy a gusto. Ya es la tercera actividad que de alguna manera estoy facilitando, en la que participo y la verdad es que en todas las anteriores y en otras también presentaciones que he estado me ha gustado mucho, ¿no? El debate que generan, las preguntas y luego las secuelas posteriores, porque luego nos hemos ido encontrando en otros lugares y hemos seguido hablando. Bueno, la presentación de hoy me hace también especial ilusión poder compartir esta mesa, esta presentación con Antonio Lafuente, que es un amigo, colaborador ya de muchos años, son ya muchos años y muchas aventuras. Bueno, justo hace un mes hubo un evento muy especial, un homenaje en el CSIC, donde Antonio bueno, pues ha pasado su vida como investigador de estudios de la ciencia y un homenaje que organizaron algunos compañeros de Antonio, amigos, colegas, colaboradores. Y la verdad es que ahí pudimos ver pues, pues la cantidad de iniciativas, de mundos que Antonio ha abierto a lo largo de los años. En mi caso, pues ya nos conocemos desde hace casi 20 años y bueno, pues Antonio ha sido una figura muy importante en Media Lab Prado, que es el lugar donde yo trabajé durante todo ese tiempo y bueno, desde entonces pues hemos mantenido muchas conversaciones que tienen que ver justo con el libro que hoy vamos a presentar, que es este. Peras con manzanas, cómo hacer prototipos sin tener ni idea, que es un libro que se acaba de publicar y la verdad es que es un libro en el que se recogen muchas de esas conversaciones. Ahora, bueno, pues Antonio va a hacer una presentación a la que yo voy a reaccionar y nada, y esperemos que habrá muchos debates. Sí que quería decir que me parece que es especialmente oportuno que la presentación de este libro se haga aquí en el ITD. No sé si es la primera presentación, pero creo que es de las primeras. ¿Y por qué creo que es adecuado, ¿no?, que se presente aquí? Porque creo que los objetivos del libro y lo que Antonio lleva dando vueltas en los últimos años, diría que en toda su carrera académica como investigador, pero en especial en los últimos
20, 20 y pico años, ¿no? Que tiene que ver con... Que ya son muchos. Son muchos, sí. Aunque no fuera toda la carrera, son ya bastantes. Pero tendría que ver, yo creo, con preocupaciones que también tiene el propio ITD, ¿no? Que es cómo, bueno, aumentar nuestra capacidad de intervenir en la realidad, ¿no? Para ello, Antonio propone una idea que yo creo que es muy afín también a la del ITD, que es la del prototipado, y que tendría que ver con cómo conseguir que distintas disciplinas, distintas formas de saber se puedan ensamblar para hacer juntos, ¿no? Para hacer juntos. Y en ese sentido creo que justo, ¿no? Coinciden, ¿no? Los propósitos del ITD, que es un lugar en el que efectivamente coinciden muchas disciplinas y que desde la universidad se quiere mantener como otra relación con la universidad, no en términos de traer la solución, sino en términos de colaboración y de experimentación. Entonces, bueno, Antonio, si quieres, te escuchamos la presentación y luego yo haré una breve reacción. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos y todos vosotros por vuestra presencia. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí en el ITD. Llevo años siguiendo vuestras actividades, siempre fascinado por el despliegue que hacéis y la buena imagen que dais de vosotros mismos, no solo en España, también fuera de España. Siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre me preguntaba por qué no habría venido yo ya antes aquí. Y ahora pues estoy contento de estar con vosotros, no tanto por lo que pueda enseñar como por lo que pueda aprender. Me dijo Marcos que sois un grupo muy activo, que luego intervenís todos, que tenéis ganas de meteros en líos y eso es lo que también hace más atractiva mi presencia aquí, ¿no? También estoy muy agradecido a Marcos, a quien yo con orgullo llamo mi maestro en cultura libre. Todo lo que sé lo he aprendido de él. Y es interesante eso porque es interesante que una institución puedan ser los jóvenes maestros de los mayores. Eso fue lo que ocurrió en Medialab Prado y fue parte de las cosas por las cuales yo hablo con tanto entusiasmo de aquel proyecto hoy acabado por esta gente maldita del PP que nos gobierna en la Comunidad de Madrid, pero que algún día a lo mejor logramos sacarlo de la escena. El libro se llama Peras con manzanas, cómo hacer prototipos sin tener ni idea, y quiero comentar el título. El título en sí mismo tiene su gracia o es una provocación. Lo de peras con manzanas, que dice la aritmética, dicen los matemáticos que eso es imposible sumarlos, no se pueden hacer cosas con peras con manzanas, pero la vida, el corazón, la realidad impone permanentemente que mezclemos peras con manzanas. Lo hacen todos los días los músicos, lo hacen todos los días las cocineras y lo hacen todos los días los parlamentos de todo el mundo. Todo el tiempo estamos mezclando peras con manzanas y es raro que todavía haya que escribir un libro con ese título para llamar la atención sobre la necesidad de mezclar cosas que dicen los que saben que no se pueden mezclar. Y la segunda parte del título, cómo hacer prototipos sin tener ni idea, tiene que ver con la pretensión mía del libro de que también en los procesos de producción de prototipos deben participar los que no saben. Y los que no saben son toda esa gente que no puede acreditar títulos con los que participar en procesos de producción de cambio en el mundo que habitamos. Así que si pensamos en prototipos y no pensamos en la posibilidad de incorporar a los que no saben, realmente estamos seguramente necesitados de revisar los presupuestos a partir de los cuales queremos intervenir sobre la realidad. Y eso es un poco todo el contenido que tiene el libro. Se basa en una cosa que he desarrollado a partir de la experiencia en Medialab Prado, que inicialmente lo imaginábamos como un taller de prototipado, que lentamente fue desarrollándose hacia el encuentro con la idea de laboratorio ciudadano
y a partir de la cual nace esto de la cocina cívica, que es un taller que puede durar entre 4 horas como mínimo y una semana, que es como lo estamos haciendo. He hecho muchas, en muchos lugares diferentes, en diferentes países, en los que han participado desde ministros a indígenas de comunidades extremas de la Amazonía brasileña, y he intentado recoger en el libro lo que he aprendido intentando hacer cosas con gente que ni siquiera habla la lengua que yo hablo, cosa que también era un desafío, ¿no? Y que entendía de forma irregular, digamos, lo que allí estaba pasando, pero pudimos hacerlo y quedamos muy contentos. Antes de pasar a lo importante, que es hablar de cómo se puede producir conocimiento, en este caso prototipos, en condiciones de extrema precariedad, como son las que se dan cuando el grupo que quiere hacer cosas juntos es extremadamente heterogéneo y tienen motivaciones, intereses, tradiciones de procedencia muy distintas, pues las condiciones son extremas y ahí no es sencillo hacer algo con ellos, ¿no? Entre todos. Y la otra cosa es cómo podemos trabajar el concepto de indisciplinariedad, porque cuando trabajamos con los que no saben, trabajamos con saberes no codificados, trabajamos con saberes que nunca encontraremos en un libro, trabajamos con saberes que solo están en los cuerpos. Y esta noción de indisciplinariedad incorporada a la de interdisciplinariedad, de la que todos más o menos ya estamos convencidos, aunque no sabemos cómo hacerlo nunca, pues son dos condiciones de contorno básicas de partida para saber qué es lo que podemos hacer y cómo podríamos hacerlo. Antes de eso yo quiero un poco presentarme a mí mismo, como yo soy físico teórico y luego me metí en un departamento de historia de la ciencia y luego me dediqué a los estudios de la ciencia y ahora estoy haciendo cosas que son más bien de innovación social y yo las agrupo en su conjunto bajo el rótulo de cultura del prototipado. Es lo que me interesa. Eso es lo que estoy ahora. Y quiero explicar cómo se puede hacer ese tránsito de una manera comprensible que también de alguna forma ayuda a entender por qué el libro está construido como está construido. Para mí el prototipo es una forma de producir, una forma singular de producir conocimiento. Y entonces eso tiene que ver con mi experiencia de estudios de historia de la ciencia, de contextos coloniales, donde el conocimiento que se produce es validado en entornos no académicos, extramuros de la academia y siempre en una relación de tensión provocada por la subordinación que la metrópoli quiere ejercer sobre la colonia. Y ahí, cuando uno está dispuesto a admitir que las cosas que allí se producen, estoy hablando del siglo XVIII, pueden tener algún valor cognitivo, necesitas hacerte preguntas acerca de cómo ese conocimiento es recibido, cómo es articulado y hacer tuya una hipótesis que en los estudios de literarios es como canónica, la de la teoría de la recepción, que el acto de recibir una novela, una película, una obra de arte es un acto en sí mismo de creación, porque quien la recibe la reinterpreta, la rehace, la resignifica. Pero ¿qué ocurre cuando es ciencia y tecnología? Ahí las cosas no están tan claras. Ahí también se puede argumentar, yo lo he hecho, dediqué mi tiempo como historiador de la ciencia a argumentar que también en contextos coloniales el acto de recibir ciencia y tecnología también era un acto de creación. Y no lo voy a explicar aquí el cómo es eso, pero quiero entonces, lo cuento para que entendáis cómo es que la producción de conocimiento extramuros de la academia en contextos de alta precariedad e incluso de resistencia contra los saberes canónicos llegados de la metrópoli se convirtieron en el centro de mi actividad como académico, como publicador de paper, que es principalmente lo que hacemos en la academia. Y
Y eso me llevó a interesarme por otros contextos donde también se produce conocimiento extramuros de la academia. Ahí me topé con los hackers y me topé con los movimientos sociales, que son gentes que se creen, movimientos sociales, colectivos ciudadanos, comunidades de aprendizaje, todo este mundo, que son gentes que se creen con el derecho a hacerse otro tipo de preguntas porque encuentran que la academia en particular no es capaz de producir esas preguntas, y al hacerse otras preguntas generalmente obtienen otras soluciones, otras respuestas, y lo hacen con prácticas, con metodologías que, si queréis, para la academia son precarias, pero que han logrado mover el mundo en la dirección de los derechos humanos o en la dirección de las prácticas regulatorias y cosas de este tipo que hoy damos por hechas, pero que son el fruto del esfuerzo de décadas de lucha de gentes que han querido cuidar del medio ambiente, que han querido cuidar de la salud, que han querido cuidar del cuerpo, que han querido curar de todo eso que hoy agrupamos bajo el paraguas de derechos humanos, ¿no?, reconocidos jurídicamente. Así que es así como empiezo a interesarme por todas esas otras formas de construir, de producir conocimiento, que a la academia le ha costado mucho aceptar como legítimas, como eficientes y como necesarias. Y aún en algunos espacios siguen siendo muy contestadas y muy discutidas, ¿eh? Hoy menos, porque ha vuelto a ponerse de moda, bajo el rótulo de ciencia ciudadana, muchas formas de incorporación de la ciudadanía a la producción de conocimiento, con frecuencia siempre vinculadas a programas de comunicación de la ciencia, a programas de expansión del conocimiento científico en un mundo en el que vemos cómo las diferentes formas de negacionismo van ganando presencia, y la academia se siente en la obligación de mejorar su imagen pública, de mostrar una mayor cercanía con las preocupaciones que tiene la gente y de abrir proyectos capaces de atraer gente a la ciencia, ¿no? Los que nos hemos dedicado a esto desde mucho antes de que se pusiera de moda, hemos sido fieles, fervientes seguidores de autoras como Helga Novotny, que hace ya 30 años argumentó de una forma, a mi juicio, incontestable, que la ciencia es inconcebible, es inimaginable sin la presencia de los públicos, y que la presencia de los públicos siempre fue muy importante para lograr las complicidades necesarias para que este proyecto occidental, que dice Michel Serres que es el único proyecto decente que le queda a Occidente, haya podido crecer y desarrollarse en nuestro mundo. Dos cosas más me han pasado que explican cómo me he interesado por este libro. Una es mi vínculo con Medialab Prado, que ya lo he mencionado, pero me gustaría recordar de aquella experiencia lo fácil que era la interdisciplinariedad en aquel contexto. En la academia no paramos de hablar de interdisciplinariedad, pero yo no logro nunca identificar un proyecto interdisciplinar. Es una retórica de éxito, pero que no hemos logrado saber cómo articular eso para que suceda. Y además tenemos mucha literatura que explica por qué en la academia es imposible la interdisciplinariedad, pero no me voy a distraer en eso. En cambio, en Medialab era una cosa de una moneda de libre circulación. La habitábamos todos los días de mil maneras diferentes. Otra cosa que me gustó y aprendí en Medialab es la idea de las organizaciones autogestionarias, informales, todas estas formas de gobernanza, de gestión, de organización, que no tienen reglamentos, que no tienen burocracia, que no están jerarquizadas, que son horizontales, que permiten un flujo permanente, que aceptan lo intermitente como algo natural a la vida humana, que la gente tiene obligaciones, que la gente tiene hijos, que la gente se pone enferma, que la gente no puede construir vínculos estables y permanentes con casi nada y con casi nadie, y que es más frecuente, y hay mucha sabiduría en organizar cosas que permiten que la gente entre y salga con mucha facilidad. Y todo esto yo lo veía en Medialab Prado como una de sus mayores innovaciones.
en la tarea de producir conocimiento. Y la gente entraba sin explicar de dónde vengo ni a dónde quiero llegar, simplemente estoy aquí porque veo que suceden cosas que me atraen, que me interesan, ¿no? Y voy con eso a la tercera cosa que quiero resaltar de aquello, que podría estar hablando toda la tarde de eso, y tengo hasta un libro sobre eso, pero solo me voy a quedar con una característica más, que la gente gozaba mientras construía conocimiento, la gente lo pasaba bien. La idea de alegría, la idea de felicidad, la idea de goce, la idea de amor era frecuente en todas las prácticas de Medialab Prado. Estábamos allí pasándolo bien, divirtiéndonos, entreteniéndonos, haciendo amistades. Y eso creo que en un contexto como el de la academia no está mal recordar que la academia podría ser una cosa diferente a lo que es, ¿no? En estas tres direcciones que he anunciado. Y otro vínculo que quiero resaltar es un vínculo que tuve con el TEC de Monterrey, con quien estuve trabajando 4 años. En algún momento en el que el TEC de Monterrey decidió, para los que no sepan, el TEC de Monterrey es una universidad privada mexicana que tiene 20 y tantos campus por todo el país, que tiene más de 100.000 estudiantes, una universidad prestigiosa, sale en todos los rankings, es un lugar muy respetable. En algún momento decidió que quería transitar desde una enseñanza por asignaturas a una enseñanza por retos. Y entonces iban a estimular a los estudiantes para que se imaginaran a sí mismos como gentes que estaban allí para resolver problemas, no para aprender contenidos. Y entonces en ese momento se supieron de mi presencia en Medialab Prado y dijeron: ¿por qué no te incorporas? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no vienes a contarnos cómo ves tú esta problemática? Yo dije que encantado, que un reto en realidad era una cosa que podía descomponerse en fragmentos, cada uno de los cuales abordado como un prototipo diferenciado, y que entonces yo veía una continuidad entre las cosas que había experimentado en Medialab Prado y las cosas que el TEC de Monterrey podía implementar en su nuevo currículo que estaban diseñando. Y ahí me pareció, lo que aprendí en esos 4 años, es que era posible pasar de la noción de asignatura a la noción de reto, que era también posible pasar de temas a problemas, y que era posible pasar del aula a la calle, y que era posible escuchar un poco mejor el mundo que envuelve a la universidad, y que era posible crear canales con los que recibir cuáles eran las demandas que la sociedad le planteaba a uno de los templos del saber que sigue siendo la universidad, no solo en México, en más lugares. Así que con esto termino la parte en la que yo explico cómo ha hecho esos tránsitos y empiezo a hablar de esto de la producción de conocimiento en contextos de alta precariedad, que están condicionados por la voluntad de heterogeneidad. En la academia pensamos que un proyecto es más fácilmente abordable cuando el colectivo que se reúne para estudiarlo es muy homogéneo, cuando todos los que participan más o menos manejan el mismo lenguaje, van a los mismos congresos, leen las mismas cosas, participan en los mismos seminarios, se hacen proyectos, y entonces en la academia creemos que esa es la manera de abordar con eficiencia los problemas que queremos resolver, ¿no? Y la homogeneidad del colectivo, cuanto más homogeneidad, más seriedad, más contundencia, más robustez para todo lo que allí se hace. Pero en la vida los problemas no se dan por asignaturas, no se dan por departamentos, no se dan por facultades, se dan en su totalidad, y entonces esas formas de organización académicas del saber pues son discutibles cuanto menos. Y por tanto la interdisciplinaridad viene impuesta desde fuera, aun cuando la academia no sabe todavía cómo responder de forma adecuada a esa demanda. Pero es que además los problemas no solo afectan a los expertos, porque con frecuencia la universidad se comportara como si solo los expertos pudieran opinar acerca de lo que sucede. Los problemas también afectan a los no expertos. Y lentamente hemos ido descubriendo que dejarlos al margen, que no escucharlos,
que no crear los mecanismos adecuados para producir una conversación entre los que saben y los que no saben, que no hacer eso supone un desperdicio gigantesco de conocimiento. Hay saberes en los que es obvio que no es imprescindible contar con los que no saben. Si yo quiero ser un experto en neutrinos, difícilmente voy a lograr interesar a alguien que no sea académico y que no sea físico teórico en el tema de los neutrinos. Pero si yo quiero estudiar el autismo, por ejemplo, pues me voy a encontrar con que los autistas quieren ser escuchados, quieren tener una presencia y además sabemos ya positivamente que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que decir. Por supuesto, no sobran los expertos, pero faltan nuevos actores, faltan los concernidos, que son no solamente los autistas, también sus familiares, también otros actores que están asignando recursos, que están produciendo leyes, que están gestionando el conocimiento. El conocimiento, la ciencia no es una cosa que se desemboca solo en paper, es una cosa que reclama tomar muchas decisiones de naturaleza política todo el tiempo, sin las cuales no existiría la ciencia. Pero tampoco me distraigo, me detengo en ese asunto más tiempo. El problema entonces es que tenemos dos problemas muy serios. Uno, es pertinente la pregunta acerca de si los expertos trabajan al servicio del bien común como pensábamos que debía ser, y así durante muchos años estábamos convencidos de que era así, y por eso depositábamos en ellos toda la confianza para que tomaran las decisiones que más convenían al mundo que queríamos construir, o si los expertos, como cada vez la sospecha es más abierta y hablamos con más naturalidad de eso, están trabajando para las grandes corporaciones y casi nunca para el bien común. Así que confiar excesivamente en los expertos no parece una decisión muy inteligente, desde el punto de vista político, claro. Si uno se quiere enriquecer, pues seguramente hace muy bien. Pero aquí estamos en otro contexto para hablar de otras cosas. Y eso necesariamente nos obliga a pensar que otras formas de organización de la producción del saber que no pueden prescindir de los expertos, pero sí necesitan incorporar a otros actores. Y en relación con el papel de los que no saben, la academia necesita liberarse del prejuicio construido a partir de Descartes, según el cual las emociones, los sentimientos contaminan el conocimiento, hacen a las personas volubles, influenciables, manipulables y por tanto poco fiables cuando hablan de lo que les pasa. No son capaces de tomar una distancia entre lo que ellos son y lo que a ellos les pasa. Lo mezclan todo y cuando hablan no sabemos bien de qué están hablando y por tanto lo que hay que hacer es excluirlos por completo de la empresa del conocimiento. Este prejuicio, construido con mucha solemnidad por Descartes, no ha dejado de crecer, pero lentamente también hemos ido descubriendo y tenemos muchos casos que lo comprueban, y no me voy a detener en ellos para no prolongar mucho tiempo mi intervención, pero si alguien quiere luego en vuestras intervenciones pedirme que cuente un par de casos, lo haría con mucho gusto. Tenemos una literatura gigantesca que no cabría en esta habitación si quisiéramos reunirla, de textos que argumentan y que están publicados en revistas de respeto y que cuentan con todas las garantías, en las que la participación ciudadana ha sido una contribución neta para la producción de un conocimiento contrastado. De manera que no incorporar a los que no saben implica prescindir de un conocimiento para el que tenemos muchas palabras con las que hablar de él. Le llamamos tácito, le llamamos experiencial, le llamamos local, campesino, ancestral, indígena. Tenemos muchas palabras para describir un conocimiento que tiene el defecto y la virtud, según en qué posición queramos situarnos, de estar arraigado, muy fuertemente arraigado a un territorio, a un cuerpo, a una particular cosmovisión del mundo. Eso en algunos casos, cuando queremos hablar de neutrinos, estorba o puede estorbar, dicen los epistemólogos de referencia. Pero cuando hablamos de cosas
en las que es absolutamente imposible desarraigar el conocimiento, entonces resulta que tienen mucho que decir y que tenemos que aprender a escuchar y que en realidad no sabemos cómo escuchar. En la academia se nos enseña a ser grandes diagnósticos de la realidad, somos grandes diagnosticadores de lo que ocurre y se nos dota de un sinfín de herramientas para hacerlo, pero nadie nos enseña a escuchar. Somos bastante torpes para escuchar qué es lo que la gente quiere decir y cómo la gente puede expresar eso y cómo nosotros incorporar todo eso como parte de la tarea de diseño de soluciones para el mundo en el que queremos intervenir. Así que cuando uno reúne a gente tan dispersa, tan variada, con motivaciones tan distintas, en un espacio para intentar hacer algo que, primero, construya las buenas preguntas y, segundo, construya las soluciones posibles, tenemos un problema muy serio y eso yo le llamo unas condiciones de mucha precariedad para producir conocimiento. Los expertos desconfían, los concernidos desconfían, todo el mundo es sospechoso, nadie tiene claro muy bien qué es lo que hacer y cómo hacerlo, y entonces se requiere que inauguremos una nueva manera de construir conocimiento que yo sintetizo con la palabra prototipo. Vamos a hacer prototipos. Prototipar es la forma en la que creamos la circunstancia, el espacio de experimentación necesario para que esa conversación sea posible. Y eso implica asumir de partida dos cosas. La primera, y es muy importante, es que la solución siempre está entre nosotros. Y ese nosotros del que hablo no es un nosotros identitario, no es un nosotros que todos creemos en las mismas cosas o que todos tenemos la misma lengua o que todos tenemos el mismo fin, sino es un nosotros que le llama Agamben, que ha escrito un libro muy hermoso para explicar la diferencia que hay entre una comunidad identitaria y una comunidad singular. Una comunidad identitaria es una comunidad de las ordinarias, de las que estamos acostumbrados a padecer, yo diría, en la que cuando uno se salta del canon, puedes fácilmente ser acusado de traidor y expulsado de la comunidad. Las otras comunidades que él les llama comunidades por venir, les llama singulares y son comunidades que tienen algo en común, con independencia de la raza, del género, del sexo, de la religión o de la ideología. Por ejemplo, nos reunimos los diabéticos. Y los diabéticos, pues tenemos una preocupación compartida y es que queremos que los alimentos sean etiquetados sin ocultar el azúcar con otras denominaciones que nos están intoxicando sin saberlo. Y reclamamos de nuestros gobiernos y también de nuestros científicos que se etiquete de una manera más clara, más nítida, más basada en evidencias que protejan, que cuiden de la población, ¿no? Entonces ahí nos reunimos y no nos preguntamos entre nosotros, ¿tú a quién votas? ¿O tú cuál es tu sexo? ¿O cuál es tu género? Pues yo hago, cada quien hace lo que puede y damos por hecho que todos somos supervivientes y nada más, ¿no? Comunidades singulares. Bueno, estas comunidades que se forman, entre nosotros, tiene que ver con esta noción de comunidad singular, no identitaria. Claro que un nosotros de esas características no puede aspirar a tener soluciones acabadas, completas, sino más bien admitir de buen grado que son soluciones siempre incompletas, inacabadas, tentativas, imperfectas, mejorables. Y todo eso, en vez de vivirlo como una carencia, como un problema, se habita como una potencia porque incorpora una invitación permanente a que otras personas puedan incorporarse para mejorar el prototipo, para cubrir todas esas supuestas carencias que tenía. Así que la condición de inacabado tiene que ver también con una configuración política
digamos, del grupo de trabajo en que nadie tiene el poder de cerrar un prototipo cuando se trabaja en esas condiciones. Siempre está abierto en las dos direcciones, abierto a todos, a todas las personas que quieran incorporarse y también abierto a todo, a todas las posibles enfoques que podríamos darle. Esa es la primera condición que yo veo para poder, para que un prototipo realmente sea ese espacio de experimentación donde reunir motivaciones e intereses diversos. La segunda condición, sin la cual es poco probable que ocurra nada, es que hay que activar la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es algo de lo que hablamos mucho, pero que en realidad nadie sabe bien lo que es hasta que una vez lo vives, hasta que una vez presencias una experiencia de activación de la inteligencia colectiva, cosa de la que luego, si queréis, podemos hablar. Pero para lograrlo hay que horizontalizar ese grupo. Se necesitan herramientas que consiguen que sucedan cosas que de otro modo espontáneamente es prácticamente imposible, porque todos nosotros venimos de una cultura que es la más extendida, especialmente en la academia, pero también fuera de la academia, que es una cultura de la deliberación. Muy pocos tenemos práctica de participar en experiencias de una cultura de la producción, y menos de la producción colectiva, colaborativa y abierta. Como estamos en una cultura de la deliberación, le damos mucho valor en la academia a debatir, a criticar, a conversar. Y lo que ocurre en la academia es que siempre salimos con la cabeza caliente y los pies fríos. Hemos estado todo el día discutiendo, pero no nos hemos movido un milímetro del lugar donde estamos. Y no hemos contribuido a que nada suceda, más allá de una discusión que, como yo ya soy muy mayor, he tenido tantas veces y con tantas generaciones diferentes que me doy cuenta que la academia necesita reflexionar sobre eso. Tener pasar a la cultura de la producción, que yo llamo cultura del prototipado, implica admitir y conocer unas cuantas herramientas que permitan que el grupo se horizontalice para que primero todos sean pares y en consecuencia no haya diferencias entre unos y otros y todos tengan los mismos privilegios. Y segundo, para que además de ser pares, todos sean parte. Es decir, todos contribuyan de una manera eficaz a la producción de la solución. La solución entonces que se consigue de esas maneras no es la mejor solución del planeta Tierra, es la solución que el grupo se puede permitir, con los conocimientos, con las capacidades, con los recursos que puede movilizar aquí y ahora ya los que estamos. Y esas herramientas, todas ellas en su conjunto, forman parte del design thinking, de ese mundo que llamamos design thinking y que es un mundo que nombró así Stanford, que consiguió en algún momento catalogar, clasificar, categorizar un sinfín de herramientas nacidas de los movimientos sociales y de los colectivos ciudadanos de todo el mundo que habían enfrentado la necesidad de hacer ese tipo de cosas antes de que la Universidad de Stanford se enterara, reconociera el mérito y el valor de esas prácticas para la producción de conocimiento y le llamara design thinking entre muchas papelinas de color y muchos post-it y muchas cosas como lujosas de las que nunca dispusieron quienes inventaron las herramientas. Son herramientas del design thinking, pero todo lo que yo he contado creo que intenta apartarse de una cultura que, según yo la imagino, es una cultura demasiado obsesionada por la búsqueda de soluciones, que es demasiado finalista, que está demasiado condicionada por el éxito y por la voluntad de vender una mercancía y de ganar clientes y de todo esto. Que no es que me parezca mal, no es que me parezca mal por principio, pero hay muchos problemas que reclaman otros tempos, que reclaman otras conductas,
otras formas de relacionarnos entre nosotros que son gravemente lastimados cuando se impone una dinámica solucionista que no se otorga a sí mismo los tiempos y los plazos para que las cosas puedan suceder de una manera que produzca la única solución que a mi juicio merece ser respetada, la de que las soluciones que encuentren el grupo del que estoy hablando todo el rato tienen que ser soluciones que encuentren una forma de nombrar los problemas y también las soluciones que represente a todos los participantes por igual. Lo vuelvo a repetir. Son formas de formular las preguntas y las respuestas que representan a todos los participantes por igual. Y antes de terminar, quiero detenerme en esta manera de explicar esta forma de entender lo que es experimental. Cuando uno escribe un paper en la academia, para antes de publicarlo tiene que enviarlo a una revista, la revista nombra 2 revisores, los 2 revisores leen el texto y juzgan la viabilidad de su publicación. Algunas veces hacen observaciones, casi siempre, y acaba publicándose. Pero ¿cuál es el papel de los revisores? ¿Y cuál es el papel de la revista? El papel de los revisores es asegurarse de que el lenguaje que usa la autora o el autor del texto es un lenguaje que representa a toda la comunidad por igual. Es una forma de hablar de las cosas que se han hecho en el laboratorio o que se han hecho en donde sea, que incluye una terminología que no es contraria ni contradictoria con lo que la comunidad cree que puede ser dicho. La revista tiene como función asegurarse de que cada investigador no va por libre, cada investigador no dice las cosas con su lenguaje, a su manera, sino que las dice de una manera que la comunidad en su conjunto acepta como representativa de sus valores, de su lenguaje, de lo que ellos llaman hechos. Es justamente lo que pasa en estos esfuerzos de prototipado. Tenemos que ser capaces de formular los problemas de una manera que represente a todos los participantes por igual. Y ya termino. Solo 3 cosas para concluir mi intervención. La primera tiene que ver con que hay más formas de aprendizaje que las canónicas, que las que recibimos de la universidad, de la academia. Hay otras formas de hacer las cosas y hay gente que lo está intentando. Yo creo que ITD lo está intentando también, pero hay más gentes por todo el mundo que lo están intentando. Esa es una cosa. La otra es este asunto de que la heterogeneidad tarde o temprano se acabará convirtiendo en el modo normal de producción de conocimiento el día que decidamos abrir la academia a la presencia de más intereses, de más motivaciones, de más interdisciplinariedad y sobre todo de la indisciplinariedad, de los saberes indisciplinares. Y la tercera es que el conocimiento obtenido de esa manera es un conocimiento más robusto, es un conocimiento que cuenta, es una palabra, los que se dedican a estas cosas de epistemología llaman a un conocimiento capaz de incluir el punto de vista de más actores sociales, le llaman un conocimiento no más objetivo, que no lo es, sino más robusto, más comprometido, más socialmente comprometido, con más actores incorporados que se sienten reconocidos cuando se nombran los problemas o las soluciones después de haber escuchado a más actores, de haber escuchado más motivaciones. Y nada más, ahora ya sí que estoy aquí abierto a lo que queráis. Muy bien, pues ahí va mi reacción. Bueno, lo primero que quería decir es que, bueno, muchas gracias Antonio por la exposición y también por el libro.
que cuando propusimos aquí al ITD la presentación de esta actividad, yo no pensaba presentarlo, el libro, sino que yo empecé a leerlo con la idea de que ideáramos cómo podría ser bueno, pues una mesa en el que a lo mejor algún capítulo se lo encargábamos a alguien y bueno, algo que pudiera tener sentido en este contexto. Entonces, mientras yo estaba leyendo el libro con esa idea para ver qué podíamos proponer, claro, yo me di cuenta de que a mí lo que me gustaría es poder experimentar una cocina cívica. Aunque como os comentaba antes que estoy muy familiarizado con mucho de lo que se habla en el libro, pero nunca he participado en una cocina cívica. He participado en algunos talleres de design thinking, pero no específicamente en una cocina cívica. Entonces, bueno, lo que hicimos fue proponer que la presentación fuera lo que precediera a la organización aquí de una cocina cívica, que está previsto para mediados de febrero. No sé todavía si está la fecha ya decidida, pero más o menos El 14, el 14, viernes 14 Pedro, de es febrero. el viernes 14, ¿verdad? Ya está Ah, no tenemos, vale. Está bien, sí, sí. Pero sí, parece que el viernes 14 no va a poder ser finalmente porque tenemos otro evento en el Valle Inclán, entonces, pero lo conversamos luego. Vale, perfecto. Bueno, luego, más o menos que... hay tiempo para anunciarlo, o sea que perfecto, ¿no? Entonces era una cocina cívica de una mañana, ¿no? De unas 4 horas, que es el tiempo mínimo para poder organizarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es... al final me invitaron a que yo hiciera una pequeña presentación, pero es sobre algo sobre lo que no tengo experiencia, pero sí he leído el libro. Entonces os voy a, muy brevemente, a partir de algunas de las cosas que he dicho Antonio y de mi lectura del libro, voy a comentaros mi reacción. Bueno, hay tres ideas principales. La primera es que bueno, la lectura es algo que activa las ganas, ¿no? De hacer, las ganas de participar, eso es lo que me pasó a mí. Quiero participar en una cocina cívica y también, sobre todo, hay una parte que os recomiendo, además hay una guía publicada, una guía alada, que es cómo hacer una investigación. Una de los proyectos que quería haber mencionado que ha iniciado Antonio, que son las guías LADA, de la aventura de aprender del Ministerio de Educación, en el que hay una colección de cómo hacer una investigación, sería una de ellas. También hay una que escribí yo de cómo hacer un taller de prototipado colaborativo. Están las guías de ciencia ciudadana, que son cómo reclamar, y unas más recientes, que os recomiendo mucho, ya hay 25, ¿no?, publicadas, que son sobre memoria histórica, ¿no? Memoria histórica reciente de los últimos 50 años, podemos decir, ¿no? O más, 80 años, ¿no? Sí, al principio empezamos a pensar en el franquismo, pero ya gente que ha hecho cosas anteriores, ahora acabamos de encargar una sobre la Primera República, así que vamos a expandirnos hacia atrás. Sí. Muy bien. Bueno, yo lo recomiendo porque también a mí me parece que, y lo tenía en la presentación de Antonio, porque me parece que da una idea de cómo Antonio está pensando todo el rato qué es lo que nos puede llevar a la acción. Y esas guías, desde luego, son una propuesta para hacer. Bien, el segundo punto que quería destacar del libro es que me ha gustado mucho que comparte experiencias de cocinas cívicas y también de una experiencia de un laboratorio ciudadano que se adaptó en la ciudad de Mérida en 2018, pero hay varias experiencias de cocinas cívicas en las que detalla bastante, en cada una haces hincapié en algún aspecto de cómo fueron, pero sobre todo compartiendo muchas de las cosas que no salieron tan bien. Y a mí eso me parece que es de agradecer, ¿no? Porque normalmente lo que se cuenta son más bien como solo éxitos, ¿no? Y en este caso no. Eso quiere decir que hay mucho aprendizaje. La cocina cívica que se haga aquí, todas son diferentes porque todas son situadas, todas son con gente distinta, se plantean problemas distintos y con lo cual esta
será nueva por un lado, pero recogerá toda la experiencia de las anteriores. Bien, y el último punto, que es en el que más me voy a detener, tendría que ver con, que además hay, hay un capítulo del libro específico donde mencionas un poco las diferencias entre los laboratorios ciudadanos, los talleres de prototipado colaborativo y la cocina cívica. Y bueno, aquí voy a mencionar cuáles son, pues a mi juicio, como las diferencias y también algunas dudas que yo tengo, que podemos decir que a lo mejor son prejuicios porque todavía no he participado en ninguna. Pero sobre todo, bueno, voy a empezar con, son como 5 puntos, ¿no? El primero tendría que ver con los tiempos que se manejan en la cocina cívica. Podemos decir que la cocina cívica es como una suerte de laboratorio ciudadano muy comprimido, ¿no? Muy comprimido en el tiempo, hasta el punto de hacer un laboratorio en este caso denominado cocina cívica, en 4 horas, ¿no? Entonces creo que eso ahí pues tiene algunas consecuencias, ¿no? Quizá la principal es que me parece que ahí como está muy pautado, todo muy pautado. Y creo que el beneficio, o sea, el objetivo de los laboratorios ciudadanos, además es algo que también hablas en el libro, es la autoorganización de los grupos. Esto no quiere decir que en las cocinas cívicas no haya autoorganización, porque hay mucha. Pero creo que los grados, digamos, de autoorganización que ofrece el laboratorio ciudadano son mayores. Entonces, los tiempos no son solo el tiempo en el que se junta la gente, sino creo que lo que ayuda a estirar los tiempos también son las dos convocatorias, que creo que, no sé si todos estáis familiarizados con la metodología de los laboratorios ciudadanos, que se proponen con 2 convocatorias previas al encuentro de la gente para llevar a cabo los prototipos. Y las 2 convocatorias, de alguna manera, describen bien, creo, el grado de apertura que ofrecen los laboratorios ciudadanos. Creo que a diferencia de la cocina cívica, de otros procesos de design thinking, y creo que otras metodologías que hemos visto aquí, como por ejemplo la que desarrollan en Aguirre Lehendakari Center, ¿no? Entonces también como el debate con Aguirre, que ya lo hemos tratado aquí en otras ocasiones. Entonces las 2 convocatorias son una de ideas y otra a colaboradores. La convocatoria de ideas se puede elaborar de muchas maneras, ¿no? O sea que, bueno, pues fácilmente, incluso una sola persona puede más o menos, que sepa del tema que se va a tratar, pues hacer una introducción y dividir no sé, 4, 5, 6 subtemas como partes del problema y lanzar la convocatoria, y más o menos el texto podría servir para que llegaran muchos proyectos. Pero también elaborar una convocatoria puede ser una oportunidad para hacer un proceso de diagnóstico colaborativo, un análisis de la situación. Elaborar la convocatoria es una estrategia de mediación y también como un proceso de escucha, ¿no? Que es un término, ¿no? La idea de dispositivo de escucha que Antonio ha empleado y que, por ejemplo, en Aguirre también lo trabaja mucho, ¿no? La idea de escucha profunda. Entonces, justo creo que es una parte de los laboratorios que está muy bien prolongar, ¿no? Y que ayuda a allanar el terreno para el encuentro presencial, que a lo mejor se produce meses después. Pero lo que estamos haciendo es ganar mucho tiempo. Quizá, o sea, esta idea de separar como el diagnóstico, la convocatoria, la idea de que las propuestas, las ideas puedan llegar desde cualquier lugar, como abre mucho las posibilidades, ¿no? Y creo que eso es como una de las virtudes del laboratorio ciudadano, porque los que hacen el diagnóstico no tienen por qué ser
los que desarrollan las ideas, las soluciones, ¿no? Y luego otra vez con la convocatoria a colaboradores, eso se incluye muy bien en la cocina cívica porque bueno, ahí es como un proceso más dialógico, ¿no? Incluso yo diría que se diluye bastante como la autoría, o se diluye más en la cocina cívica la autoría de la idea, de la propuesta, porque se hace más como en un mismo contexto, ¿no? La gente que hace el diagnóstico va proponiendo también las soluciones en el mismo momento. Bien. Bueno, esto sería en relación con los tiempos. Y me gustaría luego hablar de la heterogeneidad, que es una de las cuestiones que has destacado ahora en la presentación y que en el libro está muy presente, ¿no? Y que quizá es como el reto de nuestro tiempo, ¿no? Cómo conectar de maneras significativas, cómo ensamblar lo que está distante, ¿no? Y ahí hay una dificultad porque las instituciones que hemos heredado lo que ayudan es a, digamos, a aglutinar lo que es igual, ¿no? Se manejan mejor en la homogeneidad que en la heterogeneidad, ¿no? Y entonces yo diría aquí que vinculado a, a lo que decía antes de las convocatorias abiertas, mi experiencia con algunos procesos de design thinking es que al combinar la necesidad de hacer el diagnóstico y presentar las soluciones en el mismo momento, no da lugar o no aprovecha, creo, lo suficiente las posibilidades de la inteligencia colectiva cuando el proceso es más abierto. O sea, ahora voy a decir algo que es un poco exagerado, pero hay un amigo que define a veces procesos colaborativos que combinan lo heterogéneo, que en vez de dar lugar a procesos de inteligencia colectiva, dan lugar a lo que él llama plastilina marrón, que al final, entre todos, lo que logramos es como, bueno, salen ideas que son como casi los lugares comunes, ¿no? Que en vez de, digamos, que destaque como una buena idea, al final como que se iguala, ¿no? Entonces, no digo que esto es lo que suceda en la cocina cívica, pero me parece que dados los tiempos y dado que se junta el diagnóstico con la idea del prototipar soluciones, requiere de muchas pautas, de muchas herramientas que Antonio describe en el libro, que muchas también se utilizan en muchos procesos, también en los laboratorios ciudadanos, pero siento que a veces hay como exceso como de pautas, ¿no? De que hay que seguir y que algunas además son con muy poco tiempo. Con lo que tiene eso de virtud, ¿no? Es decir, tienes que contar la idea en un minuto y me parece que es un ejercicio bueno, pero a veces siento que puede ser demasiado pautado. Creo también que al juntar el diagnóstico con la necesidad de presentar ya soluciones, podríamos pensar que la solución viene de juntar la heterogeneidad y desde mi punto de vista la virtud que tiene las convocatorias abiertas, ¿no? O sea, decir, de repente hay una buena idea, es el prototipo que genera la heterogeneidad, porque es el que llama y que invita a decir, ¿quién quiere participar en dar forma a esta idea, ¿no? Que ha sido seleccionada? Y no tanto dar por hecho que cierta heterogeneidad ya es lo que va a dar lugar al prototipo. Vale. También diría que dado que los tiempos son muy breves, muchas veces el resultado final no es tanto un prototipo, que es algo que se lleva a la práctica, sino más bien se parece a lo que normalmente se llama un proyecto. Y esto Antonio le dedica mucho tiempo y seguramente esto también es una invitación a que lo podamos desarrollar. Pero hay una imagen, un relato que cuenta Antonio en el libro, que me parece una ilustración muy buena para explicar qué es diferenciar un prototipo de un proyecto, que es algo que creo que pusiste en México, porque un ejemplo de alguien que quiere montar un restaurante y entonces para montar un restaurante uno puede
proyectarlo, ¿no? Definir, digamos, todos los aspectos que tiene que tener ese restaurante. Pero un prototipo sería, imaginad que ese restaurante, tú dices, combina dos culturas, la cultura inca y la cultura maya, creo que decías, ¿no? Y entonces, Náhuatl y maya. Nahua y maya. Entonces, a partir de dos culturas que trabajan con ingredientes distintos, la idea es un restaurante que combine las dos. Y la propuesta de Antonio, o sea, la idea de prototipar ese restaurante sería cocinar dos platos que combinen esos dos ingredientes. Eso sería un prototipo del restaurante. No tanto tener, digamos, todas las dimensiones del restaurante, de la gerencia, la contabilidad, el lugar, los muebles, cómo va a ser todo, sino decir, bueno, lo principal del restaurante al final son los platos y aquí tenéis dos. No es toda la carta, pero sí que hay algo práctico que se hace. Y a mí me parece que en los tiempos cortos es difícil que esa parte práctica se pueda hacer. Creo que en algunos casos sí que se logra y hay ejemplos en los que sí, pero la reducción de los tiempos creo que lo limita. Y bueno, había alguna cosa más, pero creo que también los tiempos nos llevan a una retórica tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es el problema y por lo tanto la retórica de la solución. Aunque es algo que, bueno, ya en la presentación también lo has presentado, como que hay que evitar ese tipo de retórica, pero al final en los tiempos cortos, bueno, tendemos, creo, más hacia eso, ¿no? Y aquí yo diría que me parece muy potente y que es propio de los laboratorios ciudadanos, pero que Giulio Quagliotto, que también presentó aquí, y Aguirre Lendakari, manejan esta idea de la cartera de experimentación, ¿no? Y creo que esto es muy importante. En la cocina cívica también creo que aparecería, pero es más difícil, yo creo, de facilitar si no hay tiempo, que es que haya muchas formas de experimentación, muchos tipos de abordar lo que ahí se está tratando, que no son solo, digamos, un problema que demande una solución, sino que a veces también podemos darle un rodeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cocina cívica que Antonio hizo en el centro donde él trabaja de ciencias sociales del CSIC, en el que se hace como diagnóstico de problemas muy puntuales que merece la pena abordar, ¿no? Y son cosas que, vamos, tienen todo el sentido. Pero de repente pienso que en un proceso de ese tipo tendrían difícil cabida ideas más locas, ¿no? No digo que todo, por eso hay la cartera de experimentación. No se trata de hacer solo ideas locas, pero sí de repente que haya alguna que sea totalmente irrealizable o totalmente disparatada, off topic, pero que de repente, a lo mejor, muchas veces son esas ideas las que dan soluciones a problemas que no sabíamos que se iban a dar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del CSIC, digo, a lo mejor lo que necesitan es hacer una obra de teatro juntos o un coro, un musical, ¿no? Y cosas más como que se salgan, ¿no? del día a día. Y yo creo que pasamos ya a las preguntas. Me estoy alargando muchísimo. No, pues ya está. Lo dejamos aquí. Pasamos ya a las preguntas. Voy a hacer de azafato, que es una de mis ocupaciones favoritas. Cogemos 3 preguntas y luego una intervención con 3 preguntas, por ejemplo. ¿Sí? Venga, si quieres presentarte también. Sí, pero decir de quién eres, cómo te llamas y de dónde vienes, a dónde vas. Okay. Muchas gracias, mi nombre es Mateo, soy parte del máster, soy de Costa Rica y mi pregunta había enfocada en los prototipos, que me parece muy interesante. Dentro del mundo de Design Thinking está este concepto de MVP o el producto mínimo viable, que está muy enfocado en la parte comercial, en un producto que sale al mercado. Me parece interesante cómo aplica esto a conceptos de impacto social. Entonces mi pregunta es un poco más, ¿qué ejemplos han salido de cocinas cívicas o qué resultados nos podrán compartir de la experiencia de las que han estado? ¿Por qué? Sí.
Bueno, yo soy Paula, soy parte del equipo aquí de ITD, de la Fundación Atelier ITD, y me generaba mucho interés esa tensión que hablabas entre la cultura de la deliberación y la cultura de la producción colectiva, y hablabas de esas herramientas para horizontalizar y te referías al design thinking. Quizá yo conozco como una versión del design thinking un poco desvirtuada, pero me gustaría entender un poquito más cómo, si pudieras ahondar un poco más en esas herramientas para horizontalizar el poder en los grupos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Me llamo Naila, soy compañera de Paula y bueno, de muchas aquí del ITD, de Atelier ITD de la Fundación. Y me preguntaba sobre cuestiones de poder, porque cuando decías que estos grupos son heterogéneos, hay tensiones, y luego también en el nombre de prototipo parece algo más pequeño de algo grande o que tiene mucha potencia de cambiar las cosas. Y me preguntaba, por ejemplo, lo que sale de estas cocinas cívicas, ¿qué poder tiene frente a cosas mucho más fuertes como el poder de multinacionales o de decisiones de gobiernos? ¿Tienen estos prototipos el poder agregado de llegar a cambios que pueden hacer un frente real a ciertos problemas que están generados por multinacionales extractivistas, por ejemplo, o este tipo de problemas muy grandes? Tomar una última pregunta por aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Santos Opena, soy de aquí de la Universidad Politécnica de Madrid, del vicerrector adjunto para temas de inclusión y compromiso social, es decir, el nuevo vicerrectorado que tenemos de igualdad, diversidad y compromiso social. Y realmente la pregunta estaba relacionada, por un lado, cómo la universidad y de qué manera podemos incentivar en estos procesos y en esos ejemplos que os han pedido los compañeros y las compañeras, precisamente la escucha, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales, no solamente en los laboratorios ciudadanos o los de experimentación, en procesos como puede ser de design thinking o otros procesos como puede ser de art thinking, sino de qué manera quizás en estas cocinas cívicas, si nos puedes mostrar en que precisamente se haya trabajado la escucha y de qué manera entonces la universidad, desde esta responsabilidad y compromiso social que tenemos, pues podemos aplicarlo, ¿no? No solamente en universidades más generalistas, sino en universidades más, en este caso como la Politécnica de Madrid, que por un lado hay un vaivén en lo tecnológico, pero que claramente tiene esa conexión con las humanidades en los diferentes entornos. Entonces, la escucha me parece como proceso de comunicación fundamental y me gustaría saber algún ejemplo concreto de los que te han pedido los compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Son preguntas muy rápidas, muy fáciles de hacer, pero complejas de responder. Desde luego no las podré responder a la velocidad con la que vosotros las habéis formulado, ¿no? Pero puedo intentarlo, puedo intentarlo. Esto de la primera fue qué resultados se pueden mostrar como interesantes, ¿no? Yo ahora tengo dos alternativas para responder. Una es poner dos ejemplos de cosas que yo haya presenciado, que me parezcan admirables y que las muestre como pequeños trofeos. Y otra respuesta que me parece más atractiva es la de hablar cómo estos procesos de prototipado acaban generando comunidades, cómo el prototipo genera a su alrededor una comunidad de personas que se vinculan y que desean luego permanecer unidas y continuar una vez que acaba la cocina o el laboratorio, deciden estar juntos, buscar nuevos aliados y expandir su presencia. Y eso me parece que es el logro más notable en los procesos de prototipado, que acaban siendo el prototipo el que genera una comunidad. Cuando un grupo de personas decide mirar a una misma cosa simultáneamente y por tanto son capaces de dejar a un lado lo que les une o les separa y focalizarse en lo que quieren hacer juntos, en lo que pueden hacer juntos, eso acaba resolviendo un sinfín de problemas que tenían
iniciales de comunicación, porque ni siquiera manejaban el mismo lenguaje ni entendían las cosas con las mismas palabras, acaba creándose un lenguaje común que permite la interacción entre ellos y acaba siendo la condición necesaria y probablemente suficiente para producir una solución que satisface a los participantes. Ahora, el asunto es qué hacemos con una solución que satisface a los participantes, que a lo mejor son 5, son 7, como máximo 9, 10 personas. Eso, ¿hasta qué punto una solución que producen 7, 9 personas puede ser mostrada como un trofeo? Y por tanto, mostrarla aquí con orgullo de lo que ha sucedido. Y ahí yo os invito a reflexionar sobre lo que ocurre en todos los laboratorios del mundo, donde la gente pasa larguísimas horas de trabajo produciendo datos. Algunas de las veces esos datos producen hechos y algunas de las veces esos hechos desembocan en paper. Muy raramente en emprendimiento, desembocan en emprendimiento, pero no excluyo esa posibilidad. ¿Cuál es la continuidad y la vigencia que tiene todo ese mundo? Todo ese mundo tiene vigencia a través de la documentación, que yo aquí he llamado paper, pero hay otras formas de documentar. Pero aun cuando sea solo concentrándonos en la documentación, la gente que produce un prototipo, que produce un descubrimiento, acaba haciendo un paper y con ese paper legitima su posición en el laboratorio y muestra que lo que allí está sucediendo tiene interés, sirve para algo, da continuidad a los trabajos y otras gentes en el mundo se benefician de aquello. Yo creo que esa es una buena respuesta, pero creo que tú esperabas que te dijera algo que tenga que ver con emprendimientos. Y cuando uso la palabra emprendimientos, no estoy solamente pensando en emprendimientos privados, sino también en emprendimientos públicos o en emprendimientos sociales o ciudadanos. Estoy pensando en que a veces la gente lo que quiere es organizar cosas que se parecen a un colectivo ciudadano, que quiere observar una problemática, que quiere ensanchar su conocimiento de un problema, que quiere incorporar a nuevos actores y que en algún momento piensa en intervenir en esa realidad. Otras veces lo que quiere es diseñar una política pública. Lo que quiere es comprender bien una problemática y sugerir a los decididores, si es que no han sido incorporados al diseño del prototipo, la posibilidad de llevar eso a la práctica. Normalmente, un prototipo tiene un grupo de trabajo que fue mejor diseñado cuando es capaz de incorporar a los diseñadores, a los decididores, o dicho de otra manera, a los técnicos, que tienen un conocimiento de la problemática que los activistas y los académicos llaman burocrático, despectivamente, pero que incorpora un know-how acerca de cómo funcionan las organizaciones, de cómo son los problemas que representa mover un papel de esta esquina de la mesa a esta otra y qué condiciones deben cumplirse para que los proyectos o los prototipos puedan acabar desembocando en medidas aplicables, que es importante incorporarlos. Así que el diseño de un grupo de trabajo es tanto más apropiado cuanto más heterogéneo es su composición. Y en esa heterogeneidad no solo creo que están los expertos y los concernidos, que son, digamos, los activistas, la gente que está ya en ello, que vive a pie de problema, sino también los mal llamados, a mi juicio, burócratas, que son los que acaban recibiendo la documentación y tomando decisiones acerca de cuál es el camino más apropiado para que una idea pueda o no llevarse a la práctica. No sé si luego vuelves a tomar la palabra y me insistes en que quieres ejemplos, te los pongo. Hay muchos y buenos, pero es que como hay muchas preguntas, entonces creo que con esa respuesta inicialmente es suficiente para avanzar juntos, ¿no? Esto de la diferencia entre un espacio de producción y un espacio de deliberación, ¿no? Que es interesante y es un problema gigante en la facilitación de un taller de producción,
porque los tempos que nos damos a nosotros mismos para explicar nuestros puntos de vista suelen ser gigantescos y en un taller de prototipado yo creo que hay que tomarse muy en serio la idea de que el tiempo es un bien común que tenemos que gestionar de una forma eficiente porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Y con esto abro un paréntesis para Marcos, que ha insistido mucho en la idea del tiempo. No siempre las gentes disponen de tiempo para estar días en un proceso de producción. Con frecuencia la gente tiene hijos, la gente tiene responsabilidades, la gente tiene empleos y los jefes no te dan permiso. Y no siempre es posible crear un espacio óptimo donde la gente pueda estar muchas horas dedicadas a eso. Entonces hemos tenido que encontrar formas de crear esos espacios que se adapten a la realidad que vivimos y no pretender que la realidad que vivimos se adapte a los espacios que yo he pensado, ¿no? Entonces esto crea tensiones sin ninguna duda, pero tensiones que podemos abordar, porque una condición sine qua non para mí de un taller de prototipado es que tenemos siempre que trabajar con lo que tenemos a mano, evitando la tentación que en la academia es frecuente, pero en la vida también, de solo pensar en lo que nos falta antes de ponernos a trabajar. Y creamos todo un mundo de expectativas que se acaban transformando en necesidades que nunca podemos satisfacer y siempre estamos parados esperando a que se den las condiciones. En un proceso de prototipado no vivimos nunca en un régimen de escasez, siempre vivimos en un régimen de abundancia. Tenemos todo lo que necesitamos para arrancar, para empezar a hacer cosas. Y lo que vamos a hacer será imperfecto, inacabado, qué maravilla, porque estará abierto a que otros se incorporen. En un taller de producción, lo que más me cuesta a mí facilitar es la idea de que la gente debe acostumbrarse a decir no lo que piensa, sino lo que ve. Y yo les digo muchas veces, no piensen como académicos, no piensen como políticos, piensen como cocineras, piensen que tienen un problema que resolver, que a las 2 tiene que estar la comida encima de la mesa y yo no puedo decir, hoy os quedáis sin comer porque no había cebolla o se me acabó el aceite. No, buscaros la vida. Eso jamás hace una cocinera. Si no hay cebolla, se la pide a la vecina y si no hay vecina, inventa otro plato. Pero a las 2 se come. Y a mí esto no me parece un defecto de las cocineras, me parece una gran virtud. Por eso se llama cocina cívica. Una enorme virtud. Piensa con lo que tienes y piensa con lo que ves, porque cuando tú defines un problema en la academia, estamos acostumbrados a describir en términos contextuales los asuntos. Entonces, son conceptos que remiten a otros conceptos, que mandan a nuevos conceptos y nunca sabemos de qué estamos hablando. En cambio, yo les digo que piensen en términos coreográficos, donde todo lo que aparece en tu relato tiene un color, tiene un tamaño, tiene una textura, tiene una edad, tiene una presencia. Y que si me pides detalles yo puedo darte, hasta decirte el color de los ojos, la forma de las zapatillas que lleva puesta o la postura en la que está sentada. Yo puedo decir eso. Ya sé que no vas a tener tiempo de escuchar todos los detalles, pero yo siempre les digo a la gente, habla de lo que ves, no me hables de lo que piensas. No me interesa para nada lo que piensas. Solo quiero saber lo que ves. Cuando yo veo algo, eso algo lo puedo pintar. Y si lo puedo pintar, también lo puedo construir. Eso, asociado a la otra metáfora, la de las cocineras, tiene que ver con este arte de pensar con las manos y no de pensar con palabras. Pensar con las manos es todo el tiempo una invitación a hacer, a hacer, a hacer y a hacer. Y a las 2
En efecto, la comida tiene que estar en la mesa. Si un día no la tienes, no pasa nada. En un taller de prototipado donde hay 5 grupos de trabajo, pongamos, es frecuente que haya 2 grupos que tienen la comida a las 2 y está sabrosísima. Y hay también siempre un grupo que no llega a nada, no tiene nada que dar de comer, porque han dedicado su tiempo a discutir sobre palabras y sobre cuestiones procedimentales. Y no han terminado nunca de ponerse de acuerdo ni en qué vamos a comer. Ni hay gente que hasta discute que tengamos hambre y no se hace nada. Esto es frecuente en la academia, pero eso se tolera. Cuando hay gente que no quiere hacer nada, se le deja fracasar, porque el fracaso es muy ilustrativo, es muy pedagógico el fracaso, y se hace a la vista de todos ven el fracaso, porque hay un momento en el que tienes que explicarle a los demás qué has hecho en tu mesa, en tu grupo de trabajo, y percibes claramente, y los demás lo perciben, lo fácil que es fracasar, los muchos modos que hay de descarrilar. Y eso yo lo encuentro muy pedagógico, lo encuentro muy ilustrativo, ¿no? Puedo decir más cosas, pero es que entonces, si no, imaginaros esto lo que se puede poner. Yo soy muy pesado y tomo todo esto de la escala, ¿no? Que es un drama esto de la escala, cómo escalan las cosas, ¿no? Claro, yo por ejemplo he estado en un taller sobre violencia de género en la universidad, en la Ciudad Juárez, que es el Centro Mundial del Feminicidio, ¿no? Y allí había feministas rabiosas, otras más tranquilas, pero había muchas víctimas concernidas por hermanas, madres, hijas que habían sido asesinadas. Y no había pasado mucho tiempo de aquello. Y estaban los funcionarios de la universidad que estaban encargados de gestionar los protocolos con los que la misma universidad se había dotado para prevenir y para atender a las personas. Y todo el mundo sabe que los protocolos no sirven para nada. Nos cuesta mucho producirlos, mucho. Ponemos toda la energía, toda la inteligencia, toda la sabiduría, y luego a la hora de la verdad, cada caso es un mundo, cada caso requiere improvisar del todo y a todas las horas, cada caso es diferente, y si tú aplicas el protocolo, fracasas. No hay ninguna manera de acertar salvo si te saltas el protocolo. Lo cual no quiere decir que no sirvan para nada, porque tienes un horizonte, tienes un acuerdo mínimo de lenguaje, de palabras, de conductas, pero tenemos un sinfín de etnografías, de protocolos, y todas concluyen en lo mismo. Los protocolos funcionan porque quien es el responsable de ejecutarlo se los salta, pero sabe cuándo hay que saltárselo y puede dar cuentas de por qué se lo saltó. Si esas cuentas que da quedan registradas, aprendemos para la siguiente y el prototipo se hace un poco más sabio. Si tú un protocolo no te lo tomas como una ley, como una ordenanza, sino como un prototipo, entonces el prototipo aprende, va creciendo, se va desarrollando, se va escalando. Se va escalando. Entonces no tengo una respuesta general que darte a tu pregunta, que es la más, yo creo, dramática que nos hacemos los que estamos en esto, que las soluciones que valen para un colectivo pequeño no necesariamente valen para una universidad o para una ciudad y menos para un planeta. Y siempre la gente te pregunta cómo escalan los prototipos y nadie sabe cómo responder a eso. Y mienten los que dicen que tienen soluciones para eso. Y tenemos una enorme cantidad de literatura que habla de esta problemática y es menester conocerla. Entonces, un prototipo es una propuesta que yo creo que se toma muy en serio la idea de lo situado, la idea de lo local, la idea de lo tácito, la idea de lo provisional, la idea de lo difícilmente escalable. Entonces hay cosas para las que un prototipo es una herramienta maravillosa y otras para las que un prototipo puede ser una herramienta difícil de practicar, ¿no? Pero
hemos hecho prototipos para cosas muy diferentes y si están los actores apropiados, también las soluciones son apropiadas. Hay una inteligencia en el proceso de formación de los grupos de trabajo sobre la que hay mucho que hablar para asegurarnos de que inicialmente los invitados en una cocina cívica representan honestamente la diversidad de puntos de vista presentes frente a una problemática. Cuando esos trabajos se hace bien, que por supuesto siempre se hace bien porque todos tenemos interés en que funcione y para eso se hace la cocina cívica y no tendría sentido hacerla de otra manera, pues entonces las soluciones tienen siempre la promesa de que pueden ser escalables. Y pueden ser escalables porque se crea una comunidad que se compromete a continuar con ella. Sí. Sí, solo quería añadir algo que tú también lo has mencionado ya, que es la de la documentación, ¿no? Con la documentación con licencias libres que permiten que esa iniciativa luego se pueda replicar, ¿no? Se pueda adaptar a otros contextos. Claro. Pues el trabajo en red que puede derivar de eso y también otra de las ideas que has mencionado al principio, que es la idea de, ¿no?, de dispositivos inacabados, o sea, la propia noción de prototipo como algo incompleto que permite y abierto también a que pueda haber otras contribuciones, ¿no? Y pues yo creo que la idea de innovación abierta o de la cultura libre, ¿no?, del software libre, sí que se imagina como la posibilidad de la escalabilidad, ¿no?, de tener un alcance mayor porque invita a que otros se apropien de ello, lo puedan adaptar, lo puedan mejorar y también cooperar en red, ¿no? Creo que sí. Me queda todavía decir algo para tu observación. Aquello de que nosotros imaginamos la universidad como un lugar donde los estudiantes van a recibir contenidos y hay alguien que sabe que se los cuenta y luego se les examina para comprobar que ha habido un aprendizaje. Pero podríamos imaginar también, y hay ya mucha literatura también sobre eso, de los estudiantes como productores de conocimiento. Y hay universidades donde se está ensayando. Si yo quisiera imaginar una universidad donde los estudiantes van a producir facilitados por los profesores dejan de llamarse profesores y pasan a llamarse facilitadores, y las aulas dejan de ser lugares como este, donde ahí están los que escuchan y aquí están los que hablan, y empiezan a llamarse laboratorios, donde estamos experimentando cómo hacer cosas juntos. Y todas esas cosas, ¿no?, que intentamos en el TED de Monterrey, que están algunas universidades intentando poner en práctica, aunque sea por semanas. En el TED de Monterrey lo que se definió es el concepto de semana tech, y durante una semana toda la universidad prototipa. Todo el mundo tiene el derecho a hacer propuestas, la universidad financia las que le parezcan mejores y todo el mundo tiene derecho a sumarse a alguna de las propuestas. Y durante una semana todo el mundo está prototipando. O sea, todo el mundo está produciendo conocimiento en contextos de alta interdisciplinariedad, de mucha precariedad y abiertos a escuchar lo que venga de fuera para ser asumido dentro, ¿no? Entonces, claro, yo te digo, lo he escrito en el libro y lo he experimentado, cuando uno ve un aula, la gente de un aula como aquí, en un contexto de producción de conocimiento y ve que es posible y que no es una utopía que yo vendo como vaporware, sino que es algo que sucede, que puede suceder y que sucede todos los días, uno dice, wow. De hecho, cuando yo fui la primera vez a Medialab Prado y lo vi en acción, todavía no sabía bien lo que estaba allí pasando, pero yo dije, yo quiero pertenecer a este mundo. Y hice todo lo que estaba en mis manos para mantener un vínculo permanente y estable, porque justamente quería estar presente en procesos de interdisciplinariedad, procesos en los que se mezclaban saberes, se mezclaban gentes de distinta procedencia. Así que... Cuando se refiere al estudiante del TEC, se refiere al modelo TEC 21.
No. Eso es otra solución que encontraron allí para la educación a distancia y todo eso. No. Me refiero a experiencias en las que durante esa semana TEC también hacen semestres TEC, también hacen meses TEC. Han tenido la habilidad y la inteligencia para crear espacios donde la dinámica ordinaria y heredada de funcionamiento de la universidad, que divide a los espacios por asignaturas y las aulas en los que hablan y los que escuchan, ha sido sustituida por una en la que todo el mundo está construyendo, produciendo prototipos acerca de las problemáticas más estrambóticas que te puedas imaginar, que incluyen ideas imposibles, pero también incluyen ideas demandadas, ¿no? Necesidades que la gente percibe, sobre cómo ser mejor evaluados, sobre qué sé yo, tantas cosas que sería difícil hacer un mapa aquí ahora de eso, pero te estoy hablando de una comunidad en donde durante una semana se hacen 5.000 prototipos en 1.000 lugares diferentes del país. Pero cuando aquí hagamos la cocina cívica que vamos a hacer, a la que voluntariamente se puede sumar quien desee, pues lo vais a ver en acción. Esto no dejan de ser palabras sobre palabras, y aquello será mostraros cómo en la práctica sí se crea este ambiente de horizontalidad y todo eso, ¿no? Y ahí si vienes, pues lo vas a ver como, no como testigo, sino como participante. ¿Más? Es que se nos fue aquí el moderador. Hola, muchas gracias. La verdad es que venía porque me llamaba la atención el tema de cocinas cívicas. He participado previamente en Laboratorios Ciudadanos como colaboradora. En la Complutense en Somos Aguas justamente hubo hace un par de años el Laboratorio de Innovación. Es un laboratorio, pero en verdad también obviamente creo que algunos de los proyectos no sigue adelante, pero sí que me llevé grandes experiencias. Y también quería hacer como una reflexión por lo que decías. Dos cosas. Creo que dentro de la academia no solo falta el tema de interdisciplinaridad o ir en contra de esa disciplina indisciplinar, sino también nombrar las cosas desde la creatividad. O sea, como llamar y como invocar a la creatividad, porque ciertamente he tenido experiencias en otros países. Estuve de intercambio en la Nacional de Colombia, que fue una hermosa experiencia, y cada vez que lo pienso era porque yo daba clases de contar cuentos, y muchas veces los profesores nos animaban a ir a aprender a contar cuentos y el por qué, que no necesariamente estaba relacionado con la clase directamente, pero las habilidades que aprendíamos contando cuentos nos valía en nuestra vida diaria. Y claro, yo al venir aquí me faltaba esa parte de incluso los profesores animar a los estudiantes a partir desde la curiosidad, como plantear la temática y ver cómo desde la curiosidad podría relacionar el tema con la asignatura, que no necesariamente tiene una línea extremadamente directa. O sea, y en este caso lo mío era, por ejemplo, ciencias políticas, y muchas veces te decía, vamos a partir de hacer una revista, y como una revista después te puede llevar a unos estudios más, no tan politológicos, sino más sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es verdad que en la Complutense conozco esa experiencia, pero aquí en la Politécnica no sé si ha habido más allá del ITD. Y que parte de estudiantes, me refiero. Y que parte de estudiantes o de asociaciones. ¿Se fue el lápiz de Dora? Sí. Ah, muy bien. En la Politécnica ha habido uno por parte del proyecto ELISA, de Alianza de Universidades, Experimenta Mates. Ha habido 2 ediciones o 3, yo creo. Y ahora, desde la Politécnica, desde ese departamento de matemáticas, están colaborando con un laboratorio que está abierto ahora a la convocatoria de dibujo, que se llama Dibujar la Catástrofe, como el dibujo como práctica interdisciplinar y colaborativa, que os invito a participar. Hay otros
varios más, la Casa Encendida, el de la Leza de la Villa, está Paula, y están abiertas ahora las convocatorias, y también uno en Manzanares el Real, de la restauración de un arroyo. Yo tengo aquí esto, no necesito ver. No, claro, por completo de acuerdo con la reflexión que acabas de hacer, ¿no? Que en un espacio de prototipado justo se está todo el tiempo invocando a que la gente se anime a ser ocurrente, a imaginar cosas posibles y algunas imposibles y a contrastarlas con otros. Y eso es el modus normal de operar en un espacio de esta naturaleza, claro, todo trabaja en esa dirección, donde lo normal es que ninguna de las personas participantes domine el objeto más que las otras que participan. Y se construye alrededor de un concepto que no hemos aquí conversado aún, el de objeto frontera, un objeto que se construye entre todos, que es equidistante, dice la persona que lo inventó, equidistante a la ignorancia de todos los participantes. De forma que ninguno de los participantes se considera con más derecho o con más capacidades o con más recursos para intervenir sobre el objeto, sino que todos más o menos aceptan que esa inestabilidad, esa incertidumbre del objeto que están construyendo entre todos es la condición necesaria y suficiente para que todos sean parte y no solo pares, ¿no? Y el objeto que se produce contenga contribuciones de todos los que intervienen, incluidos, vuelvo a insistir, los que no saben. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Antonio. A vosotros.